Cuando usted siembra en la tierra, usted va a tener que esperar 4 o 5 meses para cosechar y a veces más, dependiendo del producto que sea. Pues así mismo son las carreras profesionales. Un día de repente comenzarán a llegar esos casos y esto va a tener mucho que ver con su conducta, con su postura, con su honestidad, con la moralidad en que usted ejerce. Estudiantes. Entonces yo no puedo recomendarle el libro de derecho a los estudiantes, porque eso lo vieron ellos mucho en la universidad y los profesores se cansaron. ¿Va a recomendar libros de historia? Léanse la historia dominicana que no la conocen. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Leguleyos, que como siempre se dan cita en nuestro canal. Yo soy Willy Esteban Tavera. Me encuentro con Daniel Sánchez en esta sección que nosotros iniciamos precisamente con Daniel Sánchez, debajo de la toga. ¿Quién es el abogado que hay debajo de la toga y el birrete? El abogado del ejercicio. ¿Cómo llegó hasta ahí? En esta ocasión tenemos a Daniel Sánchez. Daniel Sánchez es un abogado ducho, un abogado de ejercicio profundo, una persona que nosotros le tenemos mucha admiración por el conocimiento del derecho y en sentido general que tiene, la educación, el talante. Y para nosotros es un gusto, Daniel, tenerlo aquí. ¿Cómo se siente? Muy bien, agradecido de usted por, ¿verdad?, darme la distinción de poder dirigirme al público, ante todos los estudiantes que siempre sueñan. Y no es malo soñar, pero ya lo que hemos vivido muchas cosas, y podemos hablar un poquito más allá de los sueños. ¿Cuántos años usted tiene en el ejercicio? Yo me gradué en el 86. Del 86 a esta fecha van 35 años. Wow. Prácticamente interrumpido, obviamente, porque generalmente cuando uno termina la universidad tiene las inseguridades y por una cosa del destino, eso me pasó a mí también. Okay. A pesar de que siempre fui un enamorado del derecho. No digo soy un enamorado del derecho. Usted habla que lo tuvo que interrumpir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, en esas edades, cuando uno sale de la universidad, es el tiempo que uno comienza a sentimentalmente a vincularse con alguien con propósito. Y en una de esas vivencias, ¿verdad?, para cortar de manera definitiva, pues me fui a Estados Unidos por un tiempo y vi lo que se vivía por allá, por los Estados Unidos, y aprendí muchísimas cosas. Nunca dejé de leer, porque creo que la esencia para adquirir conocimiento está en los libros. Y ante todo, si el estudiante de medicina tiene que practicar lo que es la biología y el cuerpo humano, el funcionamiento y la integración, el estudiante de derecho y el profesional de derecho debe ser un asiduo lector, leer siempre todo lo que le carga en la mano. El estudiante de derecho que no lee sabe que se va a quedar inmerso en la mediocridad. Y como, bueno, los tiempos suyos no eran igual que los tiempos de ahora, que hay demasiado dinamismo, me imagino. En aquel entonces no había tanta cosa que hacer, pero yo me imagino que a veces hay muchos estudiantes que se abruman con tantas cosas que tienen que hacer y no pueden leer. ¿Qué consejo usted le da entonces? No, muy por el contrario. Pienso que el estudiante de ahora tiene resuelto su problema, porque tiene un internet a su favor. Nosotros, por ejemplo, yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y vivía en Villa Juana. Para consultar un libro tenía que irme a la Biblioteca Nacional. No había forma de usted adquirir los libros porque era prohibitivo para los estudiantes. Un libro de 25 pesos era demasiado caro, de 50 ni se diga, y los libros de derecho ya para entonces costaban entre 45 y 50 pesos y era mucho para los estudiantes. O sea, que era muy difícil en aquel entonces. Accesar a 50 pesos no era tarea fácil. O sea, que ahora los tiempos son mejores para los estudiantes de derecho, tienen más conocimiento. No, debieran tener mucho más. Y ciertamente están saliendo unos muchachos que se han dedicado con seriedad al estudio. Pues si usted quiere ser profesional, usted tiene que dedicarse al estudio para ser verdaderamente profesional. Y hay muchachos admirables estudiando en las aulas universitarias y ya graduados. Sí, jóvenes profesionales que son brillantes, son brillantes. No cabe la menor duda que estas innovaciones modernas del derecho la han asimilado y la ponen en práctica con mucha
con mucha sabiduría, con mucha sapiencia. ¿Qué usted cree que le hace falta al estudiante y al abogado de ahora que usted veía en el abogado de antes? La diferencia. Hay una diferencia marcada y quizás lo que a mi juicio, no necesariamente tú tienes que responder a la verdad, pero era el compromiso social. Okay. El estudiante de ayer, el profesional de ayer, el ciudadano de ayer, tenía un compromiso con su sociedad. No lo vamos a decir de manera absoluta, pero había un compromiso social, un compromiso con la patria, un compromiso con la libertad pública, con las libertades individuales. Y había también un compromiso con el ejercicio y la puesta en práctica de la ética y la moral. Okay. Esos elementos tenían una mayor presencia. Ahora esos elementos se han disipado un poco y la vida se ha disipado un poco. Y al descuidarse, pues la sociedad entera ha caído en ese retraso, en ese receso, diría yo. Por eso que usted está viendo una sociedad que amerita cambios estructurales considerables. Realmente, usted tiene 35 años de experiencia. Puede hablar del abogado de ahora y el abogado de antes. Eso le da autoridad. Eso le da autoridad. Podía ser. Claro. Entonces, piensa que el abogado de ahora es más comercial, el de antes. Obviamente. Menos comprometido. Es decir, ¿qué compromiso asume el estudiante de hoy día, el profesional de derecho con la sociedad? Muy poco compromiso. Pero en aquel tiempo asumíamos, ante todo el estudiante de la Universidad Autónoma era un estudiante socialmente comprometido, formado para que fuera en defensa de la comunidad, de la sociedad en que participara. Si hiciera un ciudadano y la sociedad sintiera estar representada en ese ciudadano. O sea, había un compromiso. Nosotros participamos en un club social, en una organización política, pero siempre asistimos a las organizaciones sociales para asumir el compromiso social, porque nos entendíamos que éramos entes de cambio para la sociedad. ¿Qué sucede entonces con el estudiante actual? Que no se le forma con esos fines, se forma con fines comerciales específicamente. Es decir, no quiere decir que el estudiante no tenga un cúmulo de conocimiento quizá mayor que el nuestro. Es muy probable, porque obviamente que las técnicas del derecho se han refinado y los estudiantes jóvenes la asimilan con facilidad. A nosotros nos cuesta mucho a veces asimilar cosas que se están dando en el mundo de derecho. Esa tolerancia, por ejemplo, en algunos sentidos de la sociedad, pues a nosotros no es tan fácil de asimilar. Pero entiendo que la diferencia está ahí. Nosotros asumíamos el compromiso social, la generación nuestra asumía el compromiso social, iba a la sociedad a convertirse, a representar a la sociedad, a defender a la sociedad. Mientras que hoy día, ahora no se ve esa situación. ¿Podemos culpar a los estudiantes? Para nada. Los estudiantes no tienen la culpa de eso. Los estudiantes responden a los parámetros que la sociedad le está presentando. ¿Y dónde se manifiesta la sociedad? En los profesores y en las universidades. ¿Es parte, esencia ahora de la representación social? No, como eso no es esencia, porque las libertades públicas no están en peligro por un sinnúmero de razones, aunque la sociedad sigue marginada y necesitando del conocimiento y necesitando de defensores. Así como los imputados que no tienen recursos necesitan la defensoría pública, así esa sociedad que está huérfana necesita a la gente que aprendió a pensar y el abogado está supuesto a ser designado como un manejador del pensamiento. Mira, por ejemplo, yo te voy a decir, cuando a mi oficina asiste una persona buscando interponer una demanda en divorcio, generalmente los abogados jóvenes y los abogados viejos no hacen reparo. Le dicen al cliente, mire, ese divorcio le cuesta 30, 40 mil pesos, 50 mil pesos. Déjeme el 50% y problema resuelto. Vamos a trabajar con eso. No debe ser. Sí, el estudiante que está pensando en la sociedad, en la comunidad, piensa en lo siguiente. Yo llamo la atención a la persona. Usted entiende que han sucedido los elementos esenciales, que hay causa suficiente para usted separarse de su compañero o de su compañera.
hago un escrutinio y muchas veces le he recomendado a esa persona que está sentada frente a mí, que está dispuesta a pagarme lo que yo le pida para el divorcio, dentro de los parámetros normales. Y hemos concluido esa persona y yo que no hay causa para eso, que vamos a retornar a casa y que vamos a resolver la diferencia que hay en casa. Todavía tengo personas que me lo agradecen hoy día, que hace 15 o 10 años querían divorciarse y hoy día son familias felices. Es parte de una correcta aplicación de una buena deontología jurídica. No vamos lo mismo que sucede con las personas en nuestra sociedad. Muchas veces para una de las madres salir a defender a un hijo, tiene que tomar los enseres de la casa, la televisión, el radio, y llevarlo a una compraventa o venderlo a cualquier precio para darle los 10,000 pesos, los 20,000 pesos que el abogado le está pidiendo. Por lo general, lo que yo hago en estos casos, cuando veo que esa es la situación, que recomiendo a la persona buscar la Defensoría Pública, que vayan al Palacio de Justicia, se comuniquen con los representantes de esa oficina y que busque esa asistencia, porque le sale mucho más cómoda que yo le brinde mi servicio, porque desde que haga la primera gestión voy a tener que comenzar a cobrar, por una sencilla razón. No cabe la menor duda que los abogados vivimos del ejercicio del derecho. Sí. Y que si bien es cierto pudiéramos asumir la defensa de alguien de manera gratuita, pero como vivimos de eso no podemos hacerlo muy cotidianamente. ¿Usted le dio problemas en el ejercicio? Mira, con el tema de cobro, porque yo creo que esa es una de las cosas que son más, bueno, no para todos, sino para la mayoría de los abogados principiantes, el tema de saber cobrar. Yo tengo una situación en ese sentido. O sea, saber cobrar es un arte. Es un arte, es un arte. Es un arte. Cuando yo comencé a trabajar, a ejercer el derecho, de hecho, esta generación todavía iba a los tribunales sin haberse graduado en la universidad. Yo subía a Via Corpus, a muchísimas audiencias, sin todavía haber tenido el título de la universidad, porque no era tan exigente el sistema para entonces. E inclusive no fue bien. Recuerdo que una vez representé a unos colombianos, que usted sabe a qué se dedican, pero pareciera ser que fue una verdadera confusión y salimos muy bien, porque no apareció el elemento base para la acusación y se descartó y esas personas salieron en libertad. Usted cobraba 1,500, 2,000 pesos y un divorcio para entonces costaba 300 pesos. Wow. 300 pesos. Entonces, usted iba a tener de gasto unos 50 pesos, usted se ganaba 250 pesos. No miren mucho la diferencia, que aquellos 300 pesos tenían el mismo valor que los 35, los 40,000 de hoy. El mismo valor. Eso es proporcional. Lo que pasa es que te estoy hablando del 86, 87. Es decir, en aquellos años 100 pesos era dinero. Sí. Era dinero. Entonces, pero al producirse el desfase que yo te decía, que salí, cosa de la juventud, y me fui a Estados Unidos por un tiempito, al retornar, recuerdo que una vez me encontré con el licenciado Carlos Salcedo en Pollo Licey y me dijo, ya está bueno. Ya está bueno para intégrate, te puedes integrar. ¿A qué edad usted se integró? Yo duré 7 años fuera, así que retorné al ejercicio de derecho en el 95, 96, suspendí un año otra vez y ya en el 2000 me integré de manera definitiva, me reintegré, pero aquí en Moca, porque yo ejercía en Santo Domingo. Y le pregunto la edad porque hay algunos jóvenes, por ejemplo, que se ven en el espejo del abogado que va avanzado y el que No, lo primero que puedo llamar a los muchachos es a no tener miedo y decirle una cosa que sí es así. Lo más difícil es integrarse, es iniciarse, porque tenemos la falsa impresión de que nos graduamos hoy, entramos a una oficina que no nos va a recibir como empleados, sino como abogados, y que mañana vamos a comenzar a producir. Eso es un falso criterio. Cuando usted siembra en la tierra, usted va a tener que esperar 4 o 5 meses para cosechar y a veces más, dependiendo del producto que sea. Pues así mismo son las carreras profesionales y ante todo el derecho. Usted tiene que mirar, ejercitarse, esperar, publicitarse, darle su tarjetita a la gente relacionada. Y un día de repente comenzarán a llegar esos casos. Y esto va a tener mucho que ver con su conducta, con su postura, con su honestidad, con la moralidad en que usted ejerce la carrera de derecho. La carrera de derecho se presta mucho para la sinvergüencería.
Sí. Inclusive, mucha gente que ha ejercido el Eso es derecho un estigma que en llevamos el los abogados. ejercicio de la sinvergüencería ha conseguido una cosa, dinero. Pero el dinero no lo es todo en la vida. Sí. El dinero es parte de lo que usted anda buscando. Porque el dinero sin el honor no es muy bueno. Yo entiendo que las dos cosas deben estar en equilibrio. El honor que nunca falle, porque la tentación va a estar constantemente. El abogado de la contraparte te va a ofrecer un arreglo que perjudica a tu cliente, no lo acepte. Pero el cliente de la contraparte pudiera llamarte y hacerte una oferta que perjudica a tu cliente, no lo acepte. Te verá en un caso que negociar el caso te generará varios millones de pesos y cobrarlo a tu cliente te generará tal vez 100 o 150 mil pesos. Es decir, proporciones exorbitantes. ¿A qué te debe? A los 150 mil pesos que honestamente y honradamente te ganaste. No querramos producir 1 millón de pesos mal habidos, sino los 100,000 bien habidos, que nos dan paz y tranquilidad y nos dan honorabilidad. Porque yo creo que sirve de poco haber acumulado fortuna y haber ignorado el honor. Eso es muy bueno. Ese punto que usted acaba de decir ahí es muy importante, Daniel. Yo creo que esa es una de las cosas que se ha pedido en este entonces. Y es lo que más debemos procurar. Y es lo que debemos procurar, que estos estudiantes nuevos que van al ejercicio asuman. Por suerte he tenido varios jóvenes que se iniciaron conmigo. Tengo a Stephanie Curiel, tengo a Catherine que ya se independizó. Muchas personas que hemos trabajado juntos. Y la idea siempre fue eso. El licenciado Carlos Salcedo y yo trabajamos por 12 años juntos. Le agradezco muchísimas cosas, ¿verdad? Porque yo me reintegré al derecho por un llamado que él me hace. Y no puedo negar que en la oficina aprendí muchas cosas que me han servido de utilidad. Con el licenciado Elías Shira Pérez trabajé varios años. Y con todo viví buenas experiencias. Ahora que usted habla de Carlos Salcedo, ¿usted considera que Carlos Salcedo es uno de los mejores abogados del país? Yo no voy a decir para no darle esa categoría de si es el mejor o no. Ahora, yo sí puedo decir de Carlos, porque lo conozco, sí, que estudioso y trabajador como Carlos no son todos los abogados. Le decía ahorita, hablando de él, a una persona que Carlos te llega a las 10 de la noche de una audiencia que llegó cansado como llegué yo hoy, que vengo de lejos, y él decir, vamos a trabajar ahora con esto y pasarse horas después de eso trabajando, no le importa. Me decía Juan Santos, un amigo mío, que trabajó con nosotros. Con nosotros, Juan. Con ustedes, sí. Me decía él que Carlos incluso hasta dormía en la oficina. No, que si tiene que quedarse hasta las 1 de la noche y acostarse hasta las 2 y a las 3 levantarse, para él eso no es ningún problema. Es decir, si no es el mejor en la sabiduría, que entiendo está dentro de los muy versados abogados, de los muy distinguidos abogados, independientemente de todo, entiendo que Carlos es un distinguido abogado. No es infalible, porque es un ser humano, sí, pero es un abogado extraordinario, con una capacidad de trabajo como pocos abogados, inclusive digno de imitar en muchas cosas. Vuelvo y digo, es un ser humano, sí, tendrá sus debilidades, ¿verdad?, como la tiene el resto de la humanidad que no son él. De los abogados dominicanos, ¿cuáles han sido los abogados que más lo han impactado? Bueno, mira, nosotros en Moca tenemos un referente y nosotros tenemos a un Altañán Pérez, que es un abogado que usted podía no estar de acuerdo con él en algunas cosas, pero fue el abogado que cuando te veía en una audiencia te podía llamar la atención al salir, usaste tal o cual término que no debiste hacerlo. Ese era un maestro. Un maestro. Y el maestro busca educar. Que él era más maestro que abogado. Era un maestro y buscaba educar. Usted estaba dando una charla, como me tocó algunas veces, y a la salida me felicitó en 2 ocasiones, pero a la salida me dijo, pero estos términos hay que refinarlos. Los abogados deben hablar con términos jurídicos.
y no usar esto o cual tema. Ese era un profesor y es admirable. Después, yo tuve varios profesores y varios abogados que he admirado mucho, unos que ya no están. Por ejemplo, el profesor Ibarra Río fue medio amigo, un amigo, Antonio Rosario, que fue mi profesor. Eran abogados estrella, eran abogados excelentes que daba gusto sentarse a escucharlo. Dentro del círculo, aquí tengo abogados que le tengo muchísimo cariño. En Moca hay abogados que le tengo cariño, respeto y admiración. Amigo del alma, como se dice. Y yo tiendo a valorar positivamente a todo el mundo. Obviamente, aunque no comparta algunas actitudes y conductas. Yo veo que usted es una persona que tiene un lenguaje muy fluido. Y a mí me encanta escuchar. Personalmente. Gracias. Cuando usted va al programa de Moronta, incluso una vez alguien que respeto mucho, Arturo Méndez, me dijo, mira, cada vez que él venga, escúchalo. Yo no lo conocía a usted. Y él me dijo, cada vez que Daniel venga, escúchalo. Que ese hombre tiene material en ese cerebro. Y me he dado cuenta que sí. ¿Cómo uno logra tener eso? Porque cada estudiante de derecho, cada abogado, procura eso que usted tiene, esa fluidez, ese conocimiento, esas palabras, ese mar de palabras que no se acaban. ¿Cómo uno adquiere eso? Recuerda que yo recomendé cuando comencé a conversar contigo que el estudiante de Derecho y cualquier profesional debe darse a la investigación y a la lectura. En el libro de los clásicos, Reyes, Vascóncelos y los demás, Vascóncelos fue un consejero, no fue de los editores o de los autores de esos libros clásicos que recogen a todos aquellos clásicos griegos y modernos con una calidad extraordinaria. Hacen un llamado y dicen ellos que muy a pesar de lo que la universidad te enseña, muy a pesar de los conocimientos que tú puedas obtener de otra forma, la verdadera fuente del conocimiento está en los libros. La universidad te da un 5% y te entrega el título, pero los libros te van a estar dando enseñanza todos los días. Por eso todos los días debemos leer. Todos los días. Yo no puedo ir a la cama sin leer. Usted ve que yo llegué ahora. Disciplina. No, yo llegué. No ir a la cama antes de leer. Yo voy, por ejemplo, ahora y disfruto de un buen baño, ceno algo, pero me voy a mi computadora con un libro que estoy leyendo y leo hasta que me dé sueño. O escribo, pero al levantarme vuelvo a leer. Es decir, vivo recopilando. Y cuando usted me habla de algún autor que no conozco bien, salgo a buscarlo. Llamo a Rafael, mi amigo Rafael, el alguacil, que es un buen lector, o Ángel Domínguez, que siempre compartimos algún criterio relacionado. Y le pido esos libros, a ver si tienen algún libro de eso, porque me gusta escudriñar. La versatilidad tal vez que no es la más extraordinaria, ni es como a usted le parece, debiera ser mejor, por la cantidad de lectura, ¿verdad?, que quizás hayamos hecho. Mira, se logra ahí. Eso que usted acaba de decir a mí me gusta, porque eso habla de que usted no está conforme con la fluidez en que usted habla, versatilidad como usted habla. Sin embargo, yo sé que todo el que lo está viendo y yo me quedo impregnado. Yo quisiera fluir como usted fluye. Y mucha gente me dice, Julio, pero tú sí hablas bien y hablas bonito. Y yo digo, yo sí hablo feo. Bueno, pero también está bien porque eso te hace salir todos los días a colectar para sumar. Sí. Recuerdo que venía, con la persona que venía, hablábamos de eso y de una enseñanza que a decir de ello surgió por algo que yo dije. Entonces dice el Señor, ya puedo irme a acostar porque todos los días debo aprender algo nuevo y termino de aprender. Todos los días debemos aprender algo nuevo. Nosotros somos entes sociales llamados a cambio, pero no podemos promover el cambio sin conocimiento. Y el conocimiento se actualiza mediante la lectura constante, mediante dos elementos que los estudiantes de Derecho deben tener muy en cuenta. Aprendan a escuchar, ante todo, pacientemente. Fíjense que muchas veces estamos desarmados y la contraparte, cuando la escuchamos detenidamente, nos da herramientas
para nosotros hacer una defensa que rompe el hielo de ese estancamiento que muchas veces nos han llevado ahí, la defensa o la acusación. Y si aprendemos a escuchar, aprendemos a recoger. No te olvides que cuando escuchamos, estamos recogiendo. Cuando nos expresamos, estamos dando. No quiere decir que dejemos de expresarnos. No, vamos a hacerlo, pero vamos a aprender a escuchar. Y yo recuerdo que Brito decía eso. Cuando tú vayas desarmado a una audiencia, sí, cuando tú vayas desarmado a una audiencia, escucha al contrario, que él te va a dar algunas herramientas. Él te va a dar algunas herramientas. Una pregunta, en el matchup que había entre Brito y Atañán, saliendo un poquito, ¿lo ganó Brito o lo ganó Atañán? Porque ese era el matchup. Sí, yo pienso que eso era una manera de ellos ejercitarse de ejercitar su amistad. Ahora existe actualmente esos matchups, Daniel. No que yo sepa, no creo. No creo. Los estudiantes, los profesionales de ahora somos muy solidarios y compartimos y respetamos a los demás y no buscamos ser más que nadie. Esa era la guerra eterna, Brito y Atañán. Sí, el otro lado porque buscaba a Brito y el otro Atañán. en un momento se vieron como los dos referentes. Sí. Ahora no hay dos referentes, hay muchos referentes. Sí. Y los usuarios del sistema tienen esa variedad de referencias. Y cuando quieren un abogado piensan en uno. Fulano puede ayudarme, Manuel puede ayudarme, Shira puede ayudarme, Carlos puede ayudarme. ¿Me entiendes? A veces que esté disponible. ¿Me entiendes? Entonces, pienso que ya en estos tiempos no se da eso. No se da. No se da. Bueno, a veces se da, pero tendríamos que hacer la pregunta a los defensas, con un ministerio público, que son los que generalmente están en el fuego. Sí, aquí, por ejemplo, habíamos un grupo de profesionales del derecho que nos dedicábamos al ejercicio de derecho penal, que pudiéramos decir, siempre habían algunos jueces que nos veían y yo era uno de los que me dedicaba hace tiempo que ya... ¿Cuál es la materia de derecho que más le gusta? El derecho penal. El derecho penal. Porque el derecho penal permite el desarrollo del discurso, de la oratoria. El verdadero orador es el penalista. El derecho civil es muy escrito. El derecho civil es escrito. Los demás derechos son escritos. Pero el derecho que permite la buena posición, la pieza es oratoria. Pero usted no ejerce derecho penal, per se, o sea... Bueno, lo que pasa es que yo siempre ejercí en materia penal. Siempre ejercí en materia penal. Y en verdad lo que me gusta es la materia penal. Pero me he ido alejando. La sociedad te habla. No, lo que pasa es que hay varias razones. Hay una que me la voy a callar porque parece muy mezquina. Y es que el derecho penal dejó de ser una fuente de ingreso para los abogados. Es una realidad. Porque el Estado está supliendo a la Defensoría Pública y la gente recurre a la Defensoría Pública. Y esos muchachos son brillantes. Ellos, no cabe duda que son brillantes y esforzados. Y como están todos los días en el sistema, conocen al dedillo muchas veces cómo se maneja el sistema. Sí. Entonces nosotros lo que ejercíamos en el área penal, ante todo yo me fui alejando del área penal y prácticamente tengo unos o dos casos penales, pero ya me gusta más el derecho corporativo, que me siento más cómodo ahí. Decía mi profesor León Terriba, decía que el penalista trabaja brega, decía él, con las lepras del alma. Bueno, y muchas veces en donde también podíamos dar más y sin pedir mucho era en materia penal, porque ¿cuántos abogados no hemos tenido que asumir la defensa de una persona que no tiene recursos? Generalmente y por una petición de un vecino, de un amigo, o como me dijo uno una vez que tenía un grave problema en Santo Domingo, yo no sé, pero tú eres muy amigo de mi hijo. Y por esa amistad que hay en mi hijo, me vio en el tribunal preso. Yo quiero que sea tú que me defiendas. Sí. Y ciertamente yo era muy amigo de su hijo. Y asumí la defensa sin nada. Y recuerdo como ahora que nos fue muy bien. Y esa persona se mantuvo hasta que se perdió en el tiempo, siendo un buen amigo de mi casa y mío personalmente. Esto es excelente. Bueno, don Daniel, ya estamos concluyendo. Recomiéndamele 5 libros
de derecho de aquí de República Dominicana, derecho dominicano. 5 libros, los 5 libros que usted ha leído que han dicho, concha, que son 5 joyas que yo me he leído. Mira, yo no voy a hacer eso. Ok. Yo no voy a hacer eso. No va a recomendar. Te voy a decir por qué. Uh-huh. Recientemente yo entrevisté 2 estudiantes de Derecho, una con muchas cualidades, aunque no la contraté, pero no dejo de reconocer que tenía cualidades, una muchacha excelente, y la que contraté. Cuando voy a hacerle la entrevista, me doy cuenta que el estudiante de Derecho tiene nociones del derecho, nada más. No es que está mal eso. ¿Cómo usted conecta el conocimiento social y el jurídico? Lo jurídico es parte de ese crecimiento de la sociedad, es una manifestación de lo que es tu sociedad. Y tú no conoces tu sociedad. Yo le preguntaba a esa joven, nosotros vivimos en una isla como la nuestra. ¿Usted puede explicarme cuáles tratados dieron como origen que hayan 2 estados en esta isla? El estado de Haití y la República Dominicana. ¿Usted puede explicarme eso? Es decir, ¿cuáles tratados y en qué años se celebraron? Le estaba hablando en un idioma desconocido para los jóvenes. No sabían nada de eso, a pesar de su brillantez. Usted pudiera decirme, hacerme una referencia de la Constitución del 6 de noviembre de 1444. 1844. Para nada. De 1844. Para nada. Usted podía decirme cuál fue el acta institucional. Oiga bien, el acta institucional de ahorita, de la guerra civil, después de la guerra civil del 65, cuando la República Dominicana no tenía leyes y no tenía una constitución vigente y se manejó con esa acta institucional. ¿Usted puede decirme algo de eso? Esa acta institucional era desconocida por esos estudiantes. Entonces yo no puedo recomendarle el libro de derecho a los estudiantes, porque eso lo vieron ellos mucho en la universidad y los profesores se cansaron. ¿Me va a recomendar el libro de historia? Léanse la historia dominicana, que no la conocen. Léase la historia dominicana para que ustedes vean cómo se han desarrollado las instituciones jurídicas en la República Dominicana. No le pido en el mundo, en la República Dominicana. ¿Cómo surge la Suprema Corte de Justicia, la Corte de Apelación? ¿Qué fue la Constitución de 1908? ¿Qué significó en el crecimiento jurídico del país esa Constitución? ¿Qué fue la Constitución de 1963? Eso no está en los libros jurídicos, eso está en los libros de historia. Entonces lean historia. A los estudiantes, la debilidad mayor, las lagunas mayores que tienen los estudiantes nuestros, por brillante que sea, en cualquier carrera, pero yo no estoy en cualquier carrera, yo estoy en la carrera de Derecho, son las lagunas históricas. El estudiante, por brillante que sea, salido de nuestras universidades actualmente, no tiene conocimiento para nada de la historia de su país, y esa es la gravedad mayor que yo. Por tanto, lo que tengo que recomendar es un libro de historia. Mire, independientemente que no comparta el de Frank Moya Pons, pero tiene una secuencia histórica que le va a ayudar mucho. Franklin Franco tiene buenos libros. Roberto Casal tiene buenos libros. Todos esos libritos, por favor, estudiantes de Derecho, léanlo antes de ir a ejercer el derecho. Porque muchas veces, imagínese usted que usted como estudiante de Derecho, usted está en Brasil, en Colombia, en Argentina, y le pregunte a usted, un estudiante de una universidad con inquietud, dígame por qué que existen dos estados en la República Dominicana, y usted no tenga la menor idea de eso. ¿Y cómo es posible que usted, un estudiante, un profesional del derecho, no sepa cómo surgieron 2 estados en una isla? Entonces yo lo que recomiendo a mis queridos estudiantes de Derecho y a esos profesionales que se inician, que hagan una colección de libros de historia y se pongan a leerlo. Porque si le hacen una secuencia simple, van a tener problemas. No sé, el estudiante de Derecho y el profesional de Derecho debe ser versado. Pero cuando usted le dice, por ejemplo, ¿qué fue el Tratado de Basilea? Pues nosotros le cedimos la isla por su totalidad, donde España le cede la isla a Francia. ¿Qué fue el tratado? ¿Cuándo se celebró ese tratado? ¿Qué significó para nosotros ese tratado? ¿Qué tragedia significó para la República, para el país, para la naciente dominicanidad el Tratado de Basilea? Pero el estudiante lo desconoce. Entonces, yo no puedo recomendarle el libro de Derecho, que los profesores se lo han recomendado, sino el libro de Historia. Está fuerte esa. Está fuerte. Ahí. Daniel Sánchez, ya ustedes ven, señores. Gracias por estar con nosotros en esta sección de nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal, denle like, comparta esta entrevista para que otros estudiantes, abogados también se nutran de esto.
debajo de la toga. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ti por esa distinción y al hermano, Y a ¿verdad? Julio Ángel. A Julio Ángel, ¿verdad? Que tan pacientemente nos ha escuchado ahí y que está haciéndose la idea de yo seré mucho más grande que él. ¿Qué le más? Si aquellos dos tienen alguna grandeza, la grandeza es de existir, como seres humanos y de querer ser. Es decir, independientemente de que no tenemos que trascender para que el mundo nos conozca, tenemos que existir satisfactoriamente, buscando una satisfacción personal y basta. Basta eso. Mi recomendación a los estudiantes de todo, vivan y ejerzan de tal manera que se puedan sentar de espalda a los lugares públicos donde vayan, porque viven sin temor. Aprendan a vivir sin temores. Vivir sin temor es vivir con calidad. Vivir con temor es vivir, pero sin calidad. Bueno, señor, un ejemplo que un abogado completo. Bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti.